Buenos días a todos. Gracias por asistir. Mi nombre es Miguel, soy director de Asuntos Públicos en CREAB y voy a hacer una rápida introducción al encuentro de hoy. Nos reunimos para hacer una presentación, una evaluación del estudio que ha impulsado el Instituto Nacional de Administración Pública, dirigido a analizar cuestiones vinculadas con la innovación pública y con la atracción de talento para la función pública. No me extenderé, sino que daré paso a la intervención del director del INAP, Manuel Arenilla, para que haga una presentación, y posteriormente hablará María Rubiños, compañera en CREAB, hablando sobre las conclusiones y recomendaciones emitidas por este estudio, para después complementarlo con un análisis de tendencias de innovación y de impacto pensando en el sector público de Elisabet Rosselló, y a una posterior mesa redonda donde participarán diversas personas que han intervenido, han participado activamente en este estudio. Muchísimas gracias, Manuel. Bien, pues la bienvenida se extiende también a todos vosotros. Una de las recomendaciones que nos hacía CREAB es que deberíamos buscar espacios, digamos, planos, ¿no? Que no fueran en donde la administración tuviese una posición de dominio. Hemos encontrado esto, que es lo más alejado desde el punto de vista estético del INAP. El INAP, cuando uno entra al INAP, lo único que, y además recuerdo que es una anécdota de gente, cuando uno entra a nuestro edificio agacha la cabeza. No agacha la cabeza porque tiene 200 años y porque es granito, ¿no? Y entonces la gente hace así. Entonces, a partir de ese momento, pues ya claro, no tenemos que hacer mucho para convencer a la gente que los que mandamos somos nosotros, ¿no? Se trataba de lo contrario, se trataba de tener un espacio de debate sobre los temas en fin, que nos preocupan en el INAP, y también de agradeceros la colaboración que habéis tenido en este estudio. Es un estudio que yo muy brevemente voy a tratar de presentar porque lo encargamos. Encargamos cosas, estaba hablando con una compañera del gabinete del ministro y vamos a ver, las cosas hay que hacerlas con mucho tiempo. La administración, y no solo la administración, un estudio de estas características pues tiene un año y pico. Nosotros encargamos este trabajo allá por febrero del año pasado y estamos en mayo del año siguiente. Es cierto que en febrero lo acabaron y lo hemos digerido en la casa. Yo incluso lo he presentado en distintos sitios en España y fuera, y bueno, siempre hay una recepción que yo creo que es la que va a tener aquí, ¿no? ¿Qué es lo que teníamos en la cabeza cuando encargamos el estudio? Ellos vinieron a vernos y nos dijeron, queremos hacer esto. Entonces le dijimos, vale, de acuerdo, pero no. Nosotros la necesidad que tenemos dos necesidades. Una necesidad es, hemos detectado que tenemos dificultades para atraer talento joven que sea valioso para la administración, que nos ayude a cumplir con nuestros objetivos y con la misión que tenemos en la sociedad. Y después no hemos conseguido, en 5 años, en aquel momento, no hemos conseguido saber lo que piensa el mundo económico de la administración pública y qué espera de nosotros. Básicamente es esto. Teníamos el resto de las facetas de la sociedad más o menos cubiertas, con distintos estudios, con distintas publicaciones, con distintas investigaciones, pero esto no. ¿Qué nos preocupaba, sobre todo el talento joven? Nos preocupaba que, bueno, una cosa puramente burocrática, convocábamos plazas y se presentaba poca gente. Y después, nosotros lo que tenemos detrás es, se presenta poca gente, ¿y a qué gente estamos atrayendo? Nosotros teníamos una intuición, y la intuición es, igual atraemos a gente con un perfil determinado, que puede ser no el que necesitamos para los proyectos de innovación y cambio que queremos en la administración pública o que demanda la sociedad, que hemos detectado lógicamente por otro tipo de estudios o por conocimientos o por propio día a día con el que trabajamos. Bien, entonces esto nos lleva lógicamente a hacernos preguntas. Y ya sabéis que en la sociedad del conocimiento en la que estamos, más que de la innovación, es del conocimiento, lo más impertinente del mundo es hacer preguntas, pero hay que hacerlas, y hay que hacer preguntas que efectivamente puedan definir muy bien cuál es el problema. Porque el problema lo podemos definir con que tenemos poca gente que se presenta a las pruebas de la administración pública. Para quien no conozca lo que es el INAP, nosotros este año seleccionamos aproximadamente unas 700 personas titulados superiores. Cuerpos gerenciales, los cuerpos TIC, los secretarios, interventores y tesoreros de los ayuntamientos, y seleccionamos también a otros cuerpos gerenciales del Estado. O sea, seleccionamos, no hay ninguna otra administración, salvo Educación y Sanidad, que selecciona más titulados superiores que nosotros, 700 al año. Este año, probablemente el 2018 también, ¿no? Para la convocatoria, cuando se apruebe. Por lo tanto, efectivamente, tenemos una necesidad, no es ninguna otra. Y además hemos detectado esa necesidad en el resto de las administraciones públicas y en el resto de la administración del Estado. Entonces, nos hacemos preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? De una forma muy concreta.
Las preguntas son, para que no se me olviden, ¿cómo son los perfiles a los que queremos atraer? ¿Queremos atraer a quién? Podemos plantearnos esta pregunta o decir, bueno, esto lo podemos resolver de otra manera. Y es, tenemos una necesidad de que se presente más gente a las oposiciones. Bueno, pero hay que hacer la pregunta correcta. Primero, ¿cómo son los perfiles? ¿Cómo podemos atraerlos? Y la Administración lo viene atrayendo de la misma manera durante muchos años. Entonces, nosotros siempre hay una reflexión en la Administración pública, es si los procedimientos de acceso a la función pública, de selección, de reclutamiento, como le queramos llamar, son los adecuados. Siempre hay un run que pensamos, esto hay que hacerlo de otra manera. Incluso en algunos casos, cuando hacemos un proceso selectivo, pues no voy a decir cuál, pero el año pasado terminó uno que tardamos en seleccionar 520 días. 520 días. Bueno, pero la media en A1 está a unos 300 y pico. Y después tiene un curso selectivo de 1.500 horas. Con lo cual, esto es un poco complicado. Es decir, que nosotros desde que detectamos la necesidad de la administración pública hasta que el funcionario o la funcionaria se sienta en la silla, pasan 3 años aproximadamente. 2 años y medio, 3 años, es lo que viene a pasar. Y en algunos colectivos más. Y, desde luego, hay una fase previa de preparación enorme. Y después también hay una reflexión. Esta fase de preparación corre a cargo de las familias y de las personas que se presentan. Con lo cual también plantea problemas de equidad. De equidad social, económica, educativa. Se introducen sesgos, que algunos son sesgos sociales inevitables, también territorial. Y hacemos estudios, los publicamos, y todo esto va conformando pues, estas dudas que se transforman en preguntas. La tercera pregunta es la marca del empleador, o la cuestión es la marca del empleador del sector público. ¿Qué marca? ¿Qué ven en nosotros? ¿No? ¿Qué tenemos? ¿Que somos atractivos o qué produce rechazo? Tenemos que saberlo. ¿Qué es lo que ofrecemos? Si somos atractivos o no. Porque claro, si esto fuera una gran multinacional, y aquí estáis algunos, de grandes multinacionales y grandes empresas, allá vosotros con vuestro IBEX 35 y con vuestros accionistas y los beneficios. Pero aquí nosotros hacemos cosas que solo hacemos nosotros. Nosotros garantizamos derechos y libertades de los ciudadanos, hacemos posible que las cosas sucedan en el conjunto empresarial y en el conjunto social y tenemos la obligación de articular y cohesionar la sociedad. Y esos son factores indisponibles para el conjunto de los otros sectores, ¿no? Son nuestros, es lo que nos encargáis que hagamos. A veces lo hacemos bien, otras veces lo hacemos mal. Pero no es vuestro negocio, no es el del sector privado, ni es del sector social, no lo es. No lo es en cuanto a la responsabilidad última. Alguien deniega aquí, no es la responsabilidad última. Sí, lógicamente lo tenemos que hacer en colaboración, eso es lo que ha cambiado en los últimos años y más, lógicamente, que tiene que cambiar. La cuestión siguiente es, bueno, ¿qué competencias tenemos que incorporar? Aquí esto tiene truco, ya veréis en el estudio, porque, claro, nosotros las competencias que queremos incorporar son aquellas competencias innovadoras. Las otras estamos trabajando. Ayer nos mandaban un WhatsApp de estas cosas que funcionan. Acaban de aprobar la relación de competencias en Colombia, ¿no? Para la función pública colombiana. Un trabajo que a su vez deviene de la aprobación de la Carta de Competencias que aprobamos en el Centro Latinoamericano de Administración y Desarrollo hace 2 años. Bueno, competencias sabemos, pero competencias innovadoras. ¿Y qué capacidades, qué habilidades necesitamos? ¿No? ¿Qué profesiones necesitamos en la administración que en estos momentos no sabemos? Cuando sí lo que sabemos, porque también nos dedicamos a estudiar, hacemos prospectiva y la prospectiva nos dice, pues lógicamente, que en los pocos próximos años, 3, 5, 7 años, 10 años como mucho, el 40% de los empleos actuales van a desaparecer. Y que lo normal es que haya profesiones que en estos momentos ni siquiera conocemos, también en el ámbito público. Eso lo decía a magistrados del Consejo General del Poder Judicial, y efectivamente ellos se quedaron así con dudas, también en el ámbito judicial, seguro que hay profesiones nuevas que no están surgiendo en estos momentos todavía, ¿no? La narrativa es la otra cuestión, ¿no? El relato del INAP y en general de la administración. Nosotros hacemos del INAP porque somos los que pagamos el estudio y pues nosotros lo primero, lógicamente, pero bueno, nosotros siempre que hablamos con INAP, por aquello que la gente no se ofenda, siempre hablamos de administración pública, ¿no? Pero es administración realmente. ¿Qué relato tenemos que contar? Eso que suena ahora muy de moda, lo te oí que una mala traducción de la palabra inglesa, yo la verdad que no traducirlo de otra manera sería difícil, pero es decir, ¿qué contamos a la gente? Y hay que contar cosas distintas, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, los politólogos decimos que la desafección no para de crecer, ¿no? La desconfianza no para de crecer en las instituciones. Necesitamos contar las cosas de otra manera. Contar esto que he dicho, que nosotros hacemos cosas que nadie más puede hacer. Y que es atractivo. Y que servir al ciudadano es la tarea más noble que puede tener una persona que trabaja o que vive en la sociedad española actual. Lo más noble que hay.
Nada que no dijeran los griegos hace 2300 años, ¿no? Lo más noble que hay, servir a los demás. Bien, y después, lógicamente, pues, oye, y cuando tengamos todo esto, pues, ¿qué plan de presencia pública de relacionamiento? Es decir, alianzas. Nosotros sabemos que son imprescindibles alianzas. Nosotros construimos alianzas. Estamos aquí porque tenemos una alianza con Impact Hub, ¿no? Tenemos una alianza con ellos. Ayer nos presentaron 4 posibles candidatos para un proyecto que tenemos europeo, precisamente para atraer talento. Precisamente para atraer talento joven, para mejorar esto que estoy diciendo, ¿no? También estamos trabajando con otras instituciones. Pues vamos a crear una alianza, está bajo precio caro, con el CIS, pues para hacer una encuesta dentro de España para ver cuál es la motivación de los funcionarios, sus preocupaciones. Es un trabajo al anterior, desde el año 2006. Del año 2006 al 18 han pasado muchas cosas, y no muy agradables, precisamente en el ámbito público, ni tampoco en el privado, ni en el económico. Y ha cambiado mucho, ¿no? Y ha cambiado mucho. Entre otras cosas ha cambiado, hablando de jóvenes, que la edad media de la Administración española, de la Administración General del Estado, son 54 años. 54 años. Entonces, evidentemente, tenemos ahí un problema, tenemos un problema, ¿no? Y en cualquier caso, yo solo voy a dar una conclusión. Voy a hacer un spoiler, ¿no?, del trabajo, y voy a destrozarlo un poco. Y la parte que nos dicen, que la parte más interesante cuando lo cuentas fuera, ¿en qué somos fuertes, ¿no? ¿Por qué la gente querría trabajar, no quiere, querría trabajar con nosotros? Pues algo que ya sabemos nosotros, ¿no? Porque muchísimos de nosotros en la Administración, muchísimos, por no decir prácticamente todos, cuando algo se nos movió dentro, y de mayor que quiere ser, pues quisimos orientarnos al ámbito público. ¿Por qué? Pues lo voy a leer literalmente. El sector público, en el imaginario colectivo, es una organización contributiva, no extractiva, que tiene como objetivo la mejora social y es capaz de crear más valor del que captura. Esta es una principal conclusión del trabajo. Y es cierto, cuando nosotros hablamos de que el Estado, la Administración, el INAP, debemos crear valor público, valor social, es esto. Entonces, es decir, hay una parte importante de nuestros jóvenes, hay una parte importante de la sociedad que cuando se les propone trabajos para el día de mañana, la Administración supone un atractivo precisamente porque quiere mejorar efectivamente la vida de las personas, las organizaciones sociales y las empresas. A nosotros a veces se nos olvida cuando estamos trabajando, ¿eh? Cuando has aprobado la oposición ya casi se te olvida porque ya estás dentro, y después el día a día es terrorífico en la Administración, como cualquier organización. Te come la gestión menuda, como ayer me recordaba el presidente del Tribunal de Justicia de una comunidad autónoma. Yo, por lo tanto, acabo como he empezado, agradecimiento. Tenemos la gente que está aquí, todos estamos preocupados precisamente por este tipo de cuestiones, tanto en el ámbito público, me consta que en el ámbito privado, cuando nosotros tenemos buenas relaciones y trabajamos con directores de recursos humanos y coincidimos en distintos foros de grandes empresas españolas, y todos tenemos casi el mismo problema, ya no solo las administraciones públicas. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué les estamos ofreciendo? ¿Qué tipo de personas son las que necesitamos en la organización? Y después, lógicamente, necesitamos un tipo de perfiles para esta sociedad que, si pensamos que se va a estabilizar en los próximos años, no. Esto no va a parar de cambiar. Y la Administración pública es cierto que tiene que dar estabilidad al sistema, pero también es cierto que tiene que dar respuesta. Yo, por mi parte, nada. Yo espero que sea lo más fructífera la reunión, porque efectivamente es para lo que hemos montado, y que nos sigamos viendo en actividades de esta, y en cualquier caso yo también tengo después papel en la casa para seguir hablando en la siguiente mesa.